escrito está. Hijitos, vosotros sois de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, incluyendo todas las denominaciones cristianas y evangélicas. Todas. El Dios Altísimo, aquel que se despojó de toda su gloria, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, porque grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y ese Dios Altísimo dejó su gloria reposando en su trono único. Y bajó y se humilló, hecho semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y y decidió sufrir el dolor. Como Dios tomó la decisión de que le duela como le dolería a un hombre cuando es crucificado. Porque tenía que ser legal. Tenía que ser legal. Dios tiene protocolos y lo que Él dice se cumple. ¿Qué dijo Él? La paga del pecado es muerte y separación eterna. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3 y verso 4. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean extraviados, desviados, confundidos de la sincera fidelidad, de la sincera verdad, de la verdadera doctrina de Jesucristo. Porque si viene uno predicando a otro Jesús, y si recibís otro espíritu, y si aceptáis otro evangelio, escrito está, bien lo toleráis. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para aquel que era esclavo del pecado, no viva más ya, porque todo aquel que es vencido por el pecado se hace esclavo de aquel que lo venció. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado y que peques, porque escrito está: todo aquel que practica el pecado no le ha visto a Dios ni lo ha conocido. Primera de Juan capítulo 3. Por lo tanto, hay muchos hijos del diablo en los púlpitos en todas las naciones. Porque escrito está: el que peca es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Lee tu Biblia. Esa es la palabra del Señor, y si Él lo dijo, eso es verdad. Y todo hombre mentiroso. Yo no he venido para traer paz a la tierra. Escrito está. Yo he venido para traer espada, para traer división.
estarán divididos 2 contra 3 y 3 contra 2. El padre contra el hijo contra la madre, la nuera contra la suegra, la hija contra la madre, y los enemigos de su casa serán ellos. Eso es lo que está escrito, y si eso está escrito, eso es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios salvó 8 personas solamente. Él tenía el poder para crear de nuevo, pero no los creó de nuevo porque Él es Dios. Y Él dijo: acabé mi obra y dije no hago más. Y terminó su obra y descansó el 7º día. Muchos invocan mi nombre, dice el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Y cantan con música creyendo que eso es agradable ante mis ojos, cuando ellos saben perfectamente que mi palabra no vuelve a mí vacía, que todo lo que dije se cumple. Por eso es que no creé, dice el Señor, otra vez animales, ni aves. Tuve que recoger una pareja de cada animal, porque soy Dios y yo dije: acabé mi obra y descansé el 7º día. Cantando y alabando mi nombre, y están en fornicación, viendo pornografía, masturbándose, violando a sus propios hijos. Hijos del diablo que invitan a la casa de Dios de 4 paredes de concreto, diciendo que es la casa de Dios. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar?, dice el Señor. Yo hice todas las cosas. Los cielos, allí estoy, es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar?, dice el Señor, Dios Todopoderoso, Dios Altísimo, que creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y eso es todo lo que hay. Yo escogí un hombre, lo saqué de casa de idolatría junto a un pueblo pagano e idólatra, y le cambié el nombre de padre enaltecido a padre de muchedumbres, porque yo establecí que a partir de su simiente iba a bendecir a todas las naciones. Y a través de su simiente las gentes iban a conocer al verdadero Dios, como escrito está: mujer, créeme, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vosotros no sabéis lo que adoráis, porque la salvación viene de los judíos, dijo el Señor. Porque ciertamente el linaje étnico, según la carne, iba a venir protocolarmente, conforme a la ley, nacido de mujer y bajo la ley.
porque así era necesario que se cumpla lo que está escrito, para que no haya excusa de aquel pueblo que recibió la revelación y el conocimiento del verdadero Dios cuando le di mis leyes en el monte a Moisés. Y esas leyes las puse como un freno, porque se habían corrompido hasta lo sumo y existía la posibilidad de que se corrompan nuevamente hasta el punto que tendría que destruir todo antes de salvar a una sola alma más. Y ese pueblo que salió de Jacob, aquel que le cambió el nombre por Israel, ese Jacob y ese pueblo de Jacob no me conoció, no me recibió. Pero yo me dejé un remanente escogido por gracia. Porque cuando mi profeta Elías pensaba que era el único que había quedado, a tus profetas han matado y a tus altares han destruido. Les vino una voz del mismísimo cielo que le dijo: levántate, porque yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Y hay un remanente escogido que será el único remanente pueblo que será sacrificado en los últimos tiempos por amor a mi palabra. Aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo y que guardan los mandamientos. Esos son los dos olivos, los dos pueblos del linaje étnico y del linaje escogido. De los dos hice un solo pueblo, dice el Señor. Y ahora solo fueron 8 personas cuando mi siervo Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Me pidió que no destruyese Sodoma y Gomorra si solamente hubieran 50 justos. Si hubieran 50, no los destruiré, dijo el Señor. Señor, si de esos 50 faltaren 5, no los destruiré por amor de los 45. Señor, te rogaré una vez más, si hubieran 40, no los destruiré por amor de los 40. Señor, si hubieran 30, si hubieran 20, una vez más te pediré, si hubieran 10, no los destruiré por amor de los 10. Con su corazón me alaban, pero están lejos de mí. Ahí los tenéis, cantando cada domingo, y no hacen mi voluntad. Sus ojos están llenos de adulterio, y escrito está: ningún adúltero entrará en el reino de los cielos.
y esa es palabra de Dios, y si Dios dijo eso, esa es la verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El que tiene oídos para oír, dice el Señor, que oiga. Y el que no, siga su camino. República Dominicana, he venido a ti para darte testimonio antes que venga el fin. He visto por todas las calles, Cristo viene, Cristo viene. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero los que dicen que son mis hijos no tienen temor del Dios Altísimo, que es fuego consumidor. Los cielos y la tierra serán destruidos con fuego. Porque aún el agua y el oxígeno y el hidrógeno que están allá en los cielos son combustibles, y los he reservado de esa manera para que los elementos se fundan, de tal manera que no existirán más montañas, todo monte descenderá y solamente habrá un mar como de vidrio, como cristal, y fuego levantándose, y los únicos que están parados allí son los verdaderos hijos del Dios viviente. Alguien dirá, ¿y de qué iglesia son? ¿De qué iglesia es? Te voy a dar la respuesta. Nosotros somos de la única, de la que es gloriosa, de la que es sin mancha y de la que es sin arruga, Akatoshimarajotalamea, porque esa es la iglesia que yo vengo a Hokatimashoa. Esa es la que vengo a entrarla en mi tálamo, a mi novia, a mi esposa, la cual es una virgen pura. Y he aquí he venido para desposaros como una iglesia, Hokatimashama. He venido a desposaros como una virgen pura para Jesucristo. Así está escrito y así tiene que cumplirse, que no va a haber nada oculto, que no haya de saberse, ni escondido, que no salga a la luz antes que venga el día glorioso, terrible del Dios Altísimo, porque eso es lo justo. Porque en el día del juicio no se va a levantar ninguno que no tenga y que diga, no me dijeron. Porque el juicio del Dios Altísimo es justo, su justicia permanece para siempre. Ángeles, hombres, mujeres y demonios no tendrán excusa. Porque el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 verso 14 dijo: y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que dijo? Esto es lo que dije. Mateo capítulo 24 verso 14. Y será predicado dijo el Señor, ¿cuál?
el que él estaba hablando y pregonando. No el que dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 11. Están siendo predicados de otro Jesús, han recibido otro espíritu y han aceptado otro evangelio. Si la palabra de Dios dice, lo que dice es que es posible que la gente haya estado escuchando a otro Jesús, allá están recibiendo otro espíritu y han aceptado otro evangelio. ¿Dónde está eso? 2 de Corintios capítulo 11, versos 3 y 4. Para aquellos escribas y fariseos y doctores de la ley, no tengan excusa. Un obispo en Chile, de la iglesia más grande pentecostal metodista de Chile, casado 40 años con su mujer, tan conocida y popular la iglesia que hasta la presidenta del país iba a visitar esa iglesia. Y hace como 1 o 2 meses atrás, todos los noticieros de toda la televisión estaban dando la noticia de que ese hombre dejaba a su mujer para casarse con su querida, con su amante de hace 15 años. Por esas 4 paredes pasaron miles, nacieron y murieron, miles. Y cuando yo escuché esa noticia de ese tremendo obispo llamado pastor, el cual es un hijo del diablo. ¿Cómo sé que es un hijo del diablo? Porque escrito está, Juan capítulo 8, y dijo el Señor Jesús a los judíos que habían creído en él: vosotros sois de vuestro padre, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Ellos contestaron: nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos que es Abraham. Si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora vosotros queréis matarme. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué significa eso? Que creer no es suficiente, porque los demonios también creen. Ese no es el evangelio. Este obispo, 40 años casado con su esposa, mientras estaba fornicando y adulterando con amantes por 15 años, y eso es récord público. No estoy difamando a nadie, eso es lo que sale y saben todos allá en ese país. Estoy contando noticias. Y cuando Dios permitió que yo vea eso, fui al internet porque quería conocer quién era este semejante hijo del diablo. Y quería saber qué es lo que predica, qué es lo que habla cada domingo en las 4 paredes. Me bastó una sola prédica, teniendo conocimiento que ese video grabado era en el tiempo cuando estaba sumergiéndose en el adulterio, haciendo los deseos de su padre, el diablo. Y le escuché su mensaje, muy bonito, muy motivador. Era un aniversario y había muchos jóvenes. Y les dijo: vengan y vengan a la casa del Señor. Esta es la casa del Señor, refiriéndose al edificio con un montón de bancas que podían sentar miles de personas. Yo estaba muy atento para saber cuál es el evangelio y el llamado que hacía. Y lo escribí con mi puño y letra para ser fiel testigo de lo que él dijo. No lo dijo otro, lo dijo ese. Y lo que él predica y su llamado es todo aquel que reconoce a Jesús como su único
y exclusivo Salvador, Dios le da la vida eterna. ¿Les suena familiar ese mensaje? Pues ese mensaje viene del mismísimo infierno. Porque Satanás no viene con cachos y con cola roja. Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es maravilla. No se extrañen si sus ministros se disfrazan como ángeles y como ministros de justicia. ¿Quién es un valiente que me diga y que me muestre en la Biblia que ese es el evangelio que predicaron sus apóstoles, aquellos que lo vieron crucificado y que después lo vieron resucitado, porque a él le plació que hubieran testigos de su resurrección? Que yo sepa, el evangelio está claro. Cuando Juan el Bautista, el pregonero que fue a preparar el camino del Señor, su mensaje fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vinieron los escribas y los fariseos, le dijo: generación de víboras, ¿quién os fascinó, os engañó para no obedecer? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿O no ¿O no habéis oído que Abraham fue justificado por las obras? Escrito está: procuren entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán. Eso lo dijo el Señor Altísimo, Dios omnipotente, y si Él lo dijo, eso es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo 3, verso 4. Para todos los hijos del diablo que se llaman pastores. ¿Con qué cobertura he venido? ¿De qué iglesia son? Vean ese cielo ahí arriba. Miren si pueden. Mírenlo si tienen tiempo ahora, porque no lo verán más así. Ahora está azul. ¿Y saben por qué es azul? Porque allá arriba hay agua. No hay galaxias expandiéndose como dice la NASA y todos los hijos del diablo que creyeron. Todo eso, ¿para qué? Para confundir, para hacer creer a la gente que vivimos una esfera que gira y que está inclinada a 24.3 grados en un eje imaginario, que cuando lo pones derecho te da 66.6. Hoy día me regalaron este juguete. La puedo hacer girar. Esto es lo que se inventó el diablo. Estamos girando a 1600 kilómetros por hora en la línea del Ecuador. O sea que por aquí estamos girando a 1000 kilómetros por hora. ¿Ya miraron ese cielo? He sido enviado de parte de aquel que creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas,
las mismas aguas que yo abrí cuando abrí las 7 cataratas y vino el diluvio en los tiempos de Noé, y también las fuentes de las aguas de abajo se abrieron. Esas aguas siguen allá arriba. Escrito está, Salmo 148, verso 4, alábenle los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Bienaventurados los que oyen la palabra que está siendo anunciada. Escrito está, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. No sabe nada del ir acerca de cuestiones y contiendas, de las cuales nacen envidias, celos, disputas de hombres corruptos de entendimiento y prohibidos, privados de conocer la verdad. Que por ganancia deshonesta hacen mercadería de vosotros. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Estos recibirán mayor condenación, dice el Dios Altísimo. El Dios Altísimo que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas me ha enviado a República Dominicana con un propósito que tamayó cuádruple. Número 1, el Señor me dijo, número 1, dales mi palabra no adulterada. No te pido que me la interpretes. No te pido que me la diluyas, no te pido que me la expliques mucho. Ya me la explicaron mucho, ya me la interpretaron mucho, ya me la dijatoshi marakotasa, ya me la corrompieron mucho. Llegó el momento que se cumple lo que yo dije en Mateo 24, capítulo 14. Y será predicado este evangelio, el que yo predico ahora. A sus discípulos les dijo, será predicado este evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ese demonio que fue soltado hace mucho tiempo para engañarlos y pensar que va a haber un rapto antes de la tribulación, ese demonio va a arder en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Escrito está, pero hubo falsos profetas que introducirán herejías encubiertas para la perdición de muchos, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de aves, y creen que mi espíritu es una persona en forma de una paloma. Escrito está, el Espíritu Santo descendió. ¿Cómo lo hace una paloma? No era un ave, no era una paloma. El Espíritu Santo mío descendió como lo hace una paloma, no como un rayo, como Sakita Mashó, como lo hizo Lucifer cuando cayó del cielo. Santo Jesús.
esa oración no es escuchada. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado busca el perdón de Dios. Porque no hay justo ni uno solo, dice el Señor. Creen que por su palabrería serán oídos. Ciertamente os digo que llegó el tiempo que si mi profeta Daniel o Ezequiel oraran, solamente se podrían salvar ellos y no sus familias. El segundo punto por el cual Dios me envió a República Dominicana, después del primero que me dijo, dales mi palabra, no adulterada, tal y cual la dije, cómo la dije, a quién lo dije, y por qué lo dije, y en el momento que lo dije, tal y cual. El segundo punto, echa fuera a los demonios. Antes de echarlo fuera, primero tengo que atar al hombre fuerte de este país. Oíme bien, diablo, Satanás, serpiente antigua, dragón. He venido a este país en el nombre de aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y en el nombre bendito de Él, en el nombre de Jesús Cristo, y por orden de Él, el Señor mismo te ate ahora con sus ángeles, para que todos aquellos que están predestinados para salvación, como dijo Pablo, todo lo pukashimara jotamea, todo lo soporto para mocatía, por amor a los escogidos, para que ellos también alcancen salvación con nosotros. Por tanto, seas atado. Tu reino de tinieblas y todos tus demonios, principados y potestades y gobernadores en los lugares celestes. Vengo ahora para notificarles, como está escrito, que la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y he venido a notificar a todos los principados y potestades y gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes, que vengo a este país, a esta nación y a este lugar, Andrés de Boca Chica, a colocar, a establecer, a poner el único fundamento que ningún otro puede poner, porque no existe otro fundamento que el que está puesto, y el fundamento que vengo a traer es Jesucristo,
como Señor y Dios Altísimo. El que tiene oídos para oír, oiga. Escrito está: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No oirán al extraño, no oirán al asalariado, porque el asalariado ve venir el lobo y huye. Huye porque es asalariado, porque no son propias sus ovejas. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay uno solo que derramó su sangre por ti. El tercer punto que el Señor me dejó como encargo para este país es que exponga al mentiroso y al falso, como está escrito. Las tinieblas no prevalecieron. Alguien dirá: ¿de qué iglesia son? De la única, de la gloriosa, de la sin mancha y sin arruga. ¿O no sabéis que vosotros sois miembros de un solo cuerpo? Y siendo muchos miembros, son un solo cuerpo. Vosotros sois miembros del cuerpo de Jesucristo. Y al cuerpo, aún al cuerpo humano, no le sobran pies ni le faltan ojos. El cuerpo de Jesucristo es perfecto. Tiene 2 ojos, una sola nariz, 2 orejas. No le sobran ni le faltan. Y escrito está en Apocalipsis: Señor, ¿hasta cuándo vegarás, Tishobakariaha? ¿Hasta cuándo vengarás nuestras almas de aquellos que están en la tierra? Y vino palabra de Dios y les dijo: descansen aún un poco más, hasta que se complete el número de vuestros hermanos que han de ser muertos al igual que ustedes. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 6. ¿Cuál es el mensaje de Dios para este día que Él creó? Para todas las naciones, por la cual estamos aquí en República Dominicana. Y no hemos venido para pedir dinero. Hemos venido para entregar un mensaje del Dios Altísimo. Porque escrito está: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Hay uno solo sentado en un solo trono. Este es el mensaje para todas las naciones. Apocalipsis capítulo 14 verso 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación,
tribu, lengua y pueblo. En esta isla hay dos países. Está dividida. Una parte de esta isla ha sido consagrada a Satanás. Y la otra parte se jacta de conocer al verdadero Dios. Al Dios que no conocen. Porque el Dios bendito que creó el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas es Dios santo. Y escrito está: sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Escrito está: sin santidad nadie verá al Señor. Y si eso así lo dijo el Señor, eso es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿De qué iglesia somos? De la única, de la que no le falta ningún miembro, ni le sobra ningún miembro. Y Dios está llamando a sus ovejas. Dios le puso la capacidad porque Él es Dios. Yo les he dado la capacidad de escuchar mi voz, dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y este ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, decía a gran voz: temed, tengan miedo, tengan terror. Eso es lo que significa la palabra temed en el idioma original griego. Tengan miedo a Dios. No le tengan miedo a aquel que les puede quitar la vida y después nada más puede hacer, dijo el Señor. Amigos, les voy a enseñar a quién tienen que tener temor. Tengan temor a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echarlos en el infierno. A ese os digo, temed. Esa palabra salió de los labios del Dios Altísimo, hecho carne, manifestado en carne, que salió de Él. Por eso es hijo, porque escrito está: yo salí del Padre y otra vez voy a Él. Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y cuando Dios sale de sí mismo y casó, ese es el hijo. ¿Por qué es hijo? Porque salió del Padre. ¿Y porque Él es Padre? Porque del Padre salió el Hijo. Lo demás es un cuento del diablo para que no conozcan al verdadero Dios, que tiene un solo trono y hay uno solo sentado. Y su nombre es Jesús, el Cordero de Dios, inmolado, preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué desde antes de la fundación del mundo? Porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero aún no estaba fundada.
porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Pero en el principio Él creó los cielos y la tierra. El hombre todavía no había sido creado, pero sin embargo, antes de la fundación del mundo, Él hizo provisión de un cordero. ¿Por qué? Porque alguien, un ser racional, que fue el principio de los caminos de Dios, como está escrito en Job, cuando dice la palabra de Dios, Él es el principio de los caminos de Dios, refiriéndose al gran dragón. Él fue el primer ser racional creado por Dios, aquel que Dios le dio luz para que entregue a los demás que Él iba creando, Lucifer. Pero él se envaneció y quiso ser igual a Dios, y dijo: subiré hasta lo alto, y se ensoberbeció. Y a causa de sus contrataciones y sus negocios con los demás seres, Dios le advirtió y le dijo: no pases esa línea, porque si tú la pasas nunca más volverás, dejarás de ser para siempre. Pero él se estimó igual y superior a Dios y cruzó la línea, y Dios derramó lágrimas, le dolió. Y cuando Dios se dio cuenta que hubo rebelión ante su palabra, y su palabra se tiene que cumplir, porque Él es Dios, su palabra se cumple. Y ya lo dije antes, Dios tuvo que repoblar la tierra con 8 personas y con una pareja de animales. Y para los sabedotodos, habían más a los sacrificios. Tuvo que repoblar la tierra con una pareja, porque justamente Él es Dios, y Él salió de su boca las palabras cuando dijo: he aquí, he acabado todo. Y Dios acabó toda su obra que había creado y descansó en el 7º día. Y como Dios es Dios, lo que sale de su boca se cumple. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará todo aquello y será prosperada para todo aquello que la envié. Entonces Él se levantó de su trono y tomó la decisión ¿qué decisión? De entrar en su creación, porque Dios no tiene principio ni fin, y Él tomó la decisión un día de crearlo todo. Pero como una criatura se rebeló, legalmente y protocolarmente, entonces tenía Akoshi Atarajo, tenía que ser a nivel de creación. Y allí Él proveyó cordero de sacrificio, porque Él sabía que su palabra tenía que cumplirse, que no había desobediencia que no sea castigada. Su creación falló y Él proveyó cordero, y Él dijo en la eternidad pasada: yo seré ese cordero. Y se despojó a sí mismo, dejando su majestad y su gloria, y vino y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el único que salió de Él. Los que reciben el mensaje de Él, Dios le da el poder y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él no solamente es el primogénito, sino también es el unigénito, porque solo uno salió de Dios, el Padre.
¿Cuál es el mensaje para todas las naciones? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios es Dios, y cuando Él resucitó, al tercer día subió hasta las alturas, y así como subió en una nube y una multitud lo vio subir en las nubes, el ángel le dijo: así como lo habéis visto subir al cielo, así vendrá también. Todo ojo le verá. Por eso que les digo que la tierra es como Dios dijo que es. En el segundo día separó las aguas de las aguas de arriba y las aguas de abajo, y en el medio hizo una expansión. Y en esa expansión puso las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para que se enseñoree en el día, que es el sol, y la lumbrera menor para que se enseñoree en la noche. Y escrito está: las puso en la expansión. Quiere decir que el sol no está a 150 millones de kilómetros, porque a las 5, 6, 7 de la tarde tú puedes ver los ángulos que proyectan el sol en las nubes. Tienen un ángulo de la fuente de luz. Si fuera que está a 150 millones de kilómetros, como dicen los hijos del diablo, que se inventaron eso. Allá arriba hay agua, no hay un espacio. El hombre nunca fue a la luna. No existe ninguna fotografía real de la Tierra mirada desde el espacio. Eso es una verdad y nadie puede negarla, ni aún mismo ellos cuando se les pregunta, no lo pueden negar. No existe una foto real de la Tierra vista desde el espacio. Esa es la verdad. Dios tiene un pueblo, el verdadero Israel. Hay muchas doctrinas falsas, herejías de perdición que entran encubiertamente. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El Señor Jesucristo lo enseñó. Él iba por todo el mundo. Desde entonces en Palestina, las tierras de Galilea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos y daba las buenas noticias. ¿Cuál noticia? Que tus pecados pueden ser perdonados si te arrepientes. No existe un verdadero arrepentimiento si no crees. No existe una verdadera fe genuina si no te arrepientes. La fe sin obras es muerta. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El que predicó el Señor Jesucristo y el que predicó sus apóstoles y el que estamos anunciando aquí es el mismo. ¿Cuál es? Escrito está, Hechos capítulo 2, versos 37 y 38. Cuando se compungieron de corazón,
dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? El mensaje no ha cambiado, pero aquel que oscurece el entendimiento de los incrédulos, aquel que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio en la gloria de Jesucristo, lo han pervertido desde un principio. Y comenzaron a edificar catedrales y pervirtieron mi palabra escrita, y aún quitaron libros que deberían estar, como el libro de Enoc, del cual habló Judas. Judas habló de Enoc, séptimo de Adán. Si Judas habló de lo que dijo Enoc, es porque esa palabra es palabra de Dios y los hijos del diablo la escondieron. Se pusieron a construir catedrales. Los grandes constructores y los masones comenzaron a construir. Hijos del diablo. Su fin se acerca. Pero Dios está recogiendo a todas sus ovejas. Y el mensaje es el mismo. Mi lente de nuevo. Lo voy a leer de nuevo. Hechos capítulo 2. Cuando oyeron el mensaje, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y está escrito. Verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Para quiénes? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la verdad. A los que Dios llama. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es el que añade a su iglesia los que han de ser salvos. Escrito está. Y si eso es así, eso es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es el que añade. ¿O alguno de ustedes decidió nacer alguna vez? ¿Quién de ustedes decidió nacer el día que nacieron? Así como en lo natural, también es en lo espiritual. De cierto os digo que es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cómo? Y lo duplicó a Nicodemo y se lo dijo doblemente. Primero le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y cuando el hombre le hizo muchas preguntas, haciéndose el sábelo todo, entonces Dios dijo: este hombre no se humilla. Entonces se lo duplicó y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace del agua y el espíritu no solamente no puede ver, sino no puede entrar en el reino de los cielos.
Si eso salió de los labios del Dios Altísimo hecho carne, eso es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuándo viene Jesucristo? Está escrito. Siempre estuvo escrito. Lo voy a leer. No pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. ¿Cuántos han escuchado eso por muchos años? ¿Cuál generación? Hay de que en el 1948 el Estado de Israel allá va a nacer, y la sinagoga de Satanás provocó el Estado de Israel en el 1948, y tienen la estrella de Renfán de 6 puntas en su bandera, creyendo que es el pueblo de Dios. Esa es la sinagoga de Satanás, cuya capital es Tel Aviv. Y Tel Aviv se jacta de ser la meca de la sodomía. Todos los homosexuales del mundo van allá porque ellos dicen que Tel Aviv, la capital del Estado de Israel, corto, en el nombre de Jesús toda serpiente. Ahora en el nombre de Jesús. No quiero interrupciones. Una serpiente sorda. ¿O no escuchaste en qué nombre vine aquí? Y a todo brujo que se ha atrevido a mencionar mi nombre, ceguera cae sobre ti, hijo del diablo. Cae en tinieblas. Ahora, escrito está: ninguna alma forjada contra mí prosperará, sino que condenaré toda lengua que se ha levantado contra mí en juicio, porque esta es la herencia que mi Padre, el Padre Altísimo, que creó los cielos, la tierra y el mar, me ha entregado en persona. Shakale Mahoa. Reconoce, inicuo, quién está en medio de ti. Por tal atrevimiento recibirás mayor condenación, dice el Señor. ¿Qué viniste a saber? ¿A un predicador hablando del amor de Dios? Que si tan solamente lo reconoces como tu Señor y Salvador, ya está todo bien. Escrito está: yo vengo por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin ningún pecado, sin arruga. Esa es la verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice el Señor. Yo era un cristiano evangélico por 35 años, casado por 30 y tantos. Mis hijos nacieron en la iglesia, yendo todos los domingos. Prediqué en las calles, en las iglesias, eché fuera demonios, hablé lenguas.
vi sanidades y milagros. Pero en septiembre del 2015, una madrugada Dios me dijo: así que tú conoces muy bien mi palabra, porque Él sabía que yo conocía Biblia. Había estudiado en los seminarios teológicos, institutos bíblicos y todo lo que te puedas imaginar. Y había visto todas las doctrinas que te puedas imaginar de todos los hijos del diablo, al cual yo pensaba que eran hijos de Dios. A todos, incluyendo a un tal que le compré su libro, que digo: buenos días, Espíritu Santo. No voy a mencionar su nombre, pero el que tenga entendimiento entienda. Dejó a su esposa, se fue a adulterar. Su Dios es el dinero. Y su vientre las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero a ambos destruirá el Señor, dice la palabra. Como dije a un principio, estamos aquí con un encargo. Hemos sido enviados a establecer el único fundamento, no donde Cristo haya sido predicado, porque todas las instituciones religiosas registradas ante los registros públicos de las naciones, ciudades y estados, que se llaman iglesias y cuyo presidente y sus líderes se llaman pastores, son ciertamente organizaciones humanas donde la cabeza es el gobierno de cada país y donde tienen que dar cuentas, porque son organizaciones sin fines de lucro cuya cabeza es el gobierno. Y si el gobierno te predica soma, sicarosa, y si el gobierno te prohíbe hablar en contra de los sodomitas, entonces pierdes tu estatus. Tu cabeza, tu jefe, es el diablo. Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Por 35 años, cristiano evangélico, y como sabía mucha Biblia, el Señor me la citó y me dijo: ojalá que fuere frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y luego me dijo: ¿y ahora qué vas a hacer? En ese momento se me cayeron las vendas de los ojos y me di cuenta que estaba perdido, que lo que Él dice es verdad, se cumple y no hay acepción de personas para con Dios. Misericordia, verdad y justicia para todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Juicio, castigo y muerte para aquel que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. Luego de ser cristiano evangélico por 35 años, el Señor, por su bendita misericordia, me dio una oportunidad. La recibí, me arrepentí y no volví a pecar voluntaria y conscientemente.
Y un ciego un día me dijo, así que tú no pecas. Hereje, me dijo, porque escrito está, me dijo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y me citó la escritura como la cita el diablo cuando el Señor Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Este pobre infeliz me citó la escritura, pero se olvida lo que dijo el versículo anterior, en el mismo capítulo, 3 o 4 versículos antes. Si decimos que andamos en luz y practicamos el pecado y andamos en tinieblas, entonces mentimos. Si decimos que andamos en luz, pero andamos en tinieblas, entonces mentimos. Esa es la correcta interpretación y es la única, porque seguidamente dice la palabra de Dios, seguidamente, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, escriba y fariseo hipócrita. Interpreta bien mi palabra, no entras ni dejas entrar. Tú recibirás mayor condenación, dice el Señor. Recorréis tierra y mar para ser un prosélito, y una vez convertido lo hacéis hijo del infierno. Doblemente vosotros recibiréis mayor condenación, dice el Señor. Si me estás escuchando, tienes una oportunidad. Vende todo lo que tienes, inclusive el edificio, y dale todo el dinero a los pobres, a los cuales has pervertido con tus herejías. Y ruega a Dios por si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Le dijo Pedro a Simón. Hechos capítulo 8, fariseo y escriba, hijo del diablo, lee bien, Hechos capítulo 8. Simón creyó y Simón se bautizó, pero era un hijo del diablo. Léelo. Pedro le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad, por si quizás Dios te conceda perdón. ¿Oíste que fue dicho? Es mejor que entres con un ojo menos y te vayas al cielo, que tener 2 ojos y te vayas al infierno por toda la eternidad. Es mejor entrar en el reino de los cielos con una sola mano que irte al infierno con las 2 manos. ¿Habéis oído eso? ¿Habéis oído a los escribas, a los intérpretes de la ley decir que eso es una exageración? Porque Dios sabe que somos débiles y que siempre pecamos. Jesús me llamó un día y me dijo, ven para acá, así que tú crees que eso fue exageración. O sea que mi palabra no es verdad. Porque si es exageración, o lo digo solamente para un ejemplo. Ven para acá, sábelo todo, me dijo. Te voy a dar la oportunidad que uses un poco tu mente. ¿Qué te parece si doy una orden a uno de mis ángeles que vaya al infierno, donde hay personas que hace 2000 años están siendo atormentadas en el infierno?
los mismos que estuvieron cuando yo caminé en Jerusalén. Y desde ese tiempo están ardiendo y atormentados. Imagínate que dé la orden y diga: el Señor manda y da una oportunidad a uno de ustedes a salir de aquí, pero tiene condición. Todos estarían bien atentos, se desesperarían para escuchar bien cuál es la condición. Y el Señor me dijo, la orden sería: puedes salir de este lugar de tormento en que estáis desde hace 2000 años y que esto continuará para siempre, pero tienes que sacarte un ojo. Tienes que cortarte una mano. Cuando el Señor me dijo eso, entendí y le pedí perdón. Que lo que Él dijo es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que pasa es que no han entendido y no conocen a Dios porque no creen. No creen. Si creyeran, se arrepentirían de corazón y no pecarían voluntaria y conscientemente. Porque cuando uno peca inconsciente, involuntaria, ignorantemente, entonces tenemos un abogado, porque escrito está: si alguno hubiere pecado. Eso es una excepción. Si alguno. No dijo, y todos los que pecan. No. Si alguno, ¿dónde está aquel que pecó? Dice Dios. Si alguno, abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso no significa que la siguiente semana vas a hacer lo mismo, porque Dios perdona cuando te arrepientes. No hay perdón sin arrepentimiento. Dios es Dios y sabe lo que vas a hacer la próxima semana. ¿O no creen que Dios lo sabe todo? Dios sabe lo que vas a hacer el próximo mes. Y si ahora lloras y le pides perdón por tu fornicación y por tu adulterio, Él no te perdona si que no es genuino y de corazón, porque Él es Dios y sabe. Pero si es de corazón, Él te perdona y te da su Espíritu Santo. ¿Y sabes para qué te da su Espíritu Santo? Para que ese Espíritu de Él, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios, y cuando entra en ti produce un solo fruto, no 9. No son los frutos del Espíritu Santo. Lee bien tu Biblia. Es el fruto, uno solo, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Por cuanto el fruto del Espíritu de Dios dentro de ti va a producir una sola cosa: va a producir su naturaleza, va a producir santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Está claro el mensaje, vosotros que escucháis?
Bendito sea el nombre del Dios Altísimo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? ¿En qué nombre fuisteis bautizados? Porque si hay que bautizar mencionando en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, entonces Pedro, Juan, Jacobo, sus apóstoles y todos sus discípulos desobedecieron al Señor. Lo que pasa que lo que está escrito en Mateo capítulo 28 es verdadero, pero los hijos desobedientes y rebeldes han sido entenebrecidos con doctrina de demonios y de idolatría, para nunca conocer al verdadero Dios, porque nadie puede conocer al Hijo, solamente el Padre. Nadie puede conocer al Padre sino solamente el Hijo. Eso es lo que salió de sus labios. Y si eso dijo, eso es verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nadie puede conocer quién es el Padre, solamente el Hijo. Yo era cristiano evangélico por 35 años y practicaba el pecado. Mis ojos estaban llenos de adulterio. Pero Dios, que es grande misericordia, por su grande amor con que nos amó, cuando estaba muerto en delito y pecado, me dio vida juntamente con el Señor, resucitándome. Como escrito está, buscad las cosas de arriba donde está Cristo resucitado. El Señor dijo: el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. ¿Qué significa eso? Pasar de muerte a vida. Eso significa resucitar. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. No tengo tiempo para darle clase de teología. Escudriña la Escritura, porque ellas dan testimonio de mí. Los que nacen de nuevo entran y participan en la primera resurrección. Estamos en el tiempo del milenio. No hay una tercera venida. El Señor Jesucristo no viene a la nube. El Señor Jesucristo viene con las nubes. No hay tercera venida. Cuando la palabra de Dios dice que Él vendrá como ladrón en la noche, como está escrito en Pedro capítulo 3, verso 10. Así también el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual el día del Señor vendrá y será como ladrón en la noche, en el cual, en ese día, los cielos pasarán con grande estruendo, y la tierra y todas las obras que en ella serán quemadas. Cuando Él venga como ladrón en la noche, no significa en secreto. Va a ser bullicioso. Cuando Él dijo que viene como ladrón en la noche, significa va a ser por sorpresa. Vosotros que estáis aquí, sois bienaventurados, a ustedes. Y aquellos cobardes que no han venido acá, sino que están escuchando afuera. A ti te digo que Dios no va a hacer acepción de personas.
para todos cuantos el Señor Dios llamare. El Señor llama a sus ovejas. ¿Hay alguna aquí? Una. Que venga aquí y le pida perdón a Él, pero asegúrate que se cumpla lo que se cumplió en aquella mujer que le fue prácticamente salvada de la muerte cuando estaba haciendo el acto del adulterio, y la chaparon ahí y la trajeron al Señor, la tiraron y le dijeron: esta mujer ha sido hallada en el mismo acto adulterando. ¿Qué pues tú dices? Las escrituras dicen: hay que apedrearla. Y le insistían tanto, conociendo a los hombres que estaban allí, le dijo: el que esté sin pecado tire la primera piedra. Se fueron yendo, empezando los viejos mañosos. Se quedó sola. Dios le salvó la vida a esa mujer. Y le dijo: mujer, ¿quién te condena? Nadie me condenó. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Si eso dijo él, es porque es posible. Sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Solamente necesito dar ese testimonio. ¿Quién es esa alma que viene aquí a arrepentirse? No le vamos a tomar su nombre, ni le vamos a pedir dinero. Pero si vienes aquí, es para pedirle perdón a Dios. Y Dios, que conoce los corazones, te dará el Espíritu Santo. Porque hay muchos espíritus allá afuera que no son el Espíritu de Dios. Hay espíritus kundalini africanos que hacen temblar a la gente y creen que es el Espíritu Santo. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. El Espíritu Santo de Dios es santo y produce santidad. Lo demás es una fábula engañosa. Terminé mi mensaje para República Dominicana. Allá arriba en los lugares celestiales han sido notificados